Bienvenidos a Logrema, es un podcast dedicado a explorar las profundidades de la palabra de Dios, donde el Logos eterno se encuentra con el Rema hablado. Cada episodio ofrece enseñanza bíblica reflexiva actual, perspectivas históricas y una aplicación práctica para quienes desean crecer más espiritualmente para la gloria de Dios. Mi nombre es Fernando Ramos, acompáñanos mientras escuchamos, aprendemos y vivimos el Logos que aún habla. Empecemos. Episodio número 3. La paradoja del reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33. Debemos buscar que el gobierno de Dios sea una realidad activa en nuestras vidas presentes. La justicia no es un estándar legalista, sino la justicia que emana de vivir bajo el reinado directo de Dios. Y una de las maneras que se muestra este gobierno de Dios en nuestras vidas es en nuestra relación con las cosas materiales. Un hijo del reino entiende que su seguridad no reside en el dinero o los ahorros, sino en el dador. Al buscar primero el reino, el creyente confía en que Dios, como un padre amante, proveerá todo lo necesario para la vida diaria. En este reino tiene la justicia como estándar presente. Esta justicia no es externa, es interna. Es el estándar que Dios exige hoy para aquellos que esperan entrar en la manifestación futura de su reino. Esta justicia debe superar a la de los escribas y fariseos, no en cumplimiento externo, sino en la disposición interna del corazón hacia el gobierno de Dios. Cuando permitimos que Dios reine en cada área de nuestras vidas, a través de una relación personal diaria con Él, mostraremos esa justicia en nuestras vidas, que viene solamente de Él y nos permite mostrar a otros que somos verdaderos hijos del reino. En los evangelios, reino de Dios y reino de los cielos se refieren a la misma realidad, pero con énfasis diferentes. A veces se usa de forma intercambiable. Reino de los cielos aparece casi exclusivamente en el evangelio de Mateo. Mateo escribe principalmente a una audiencia judía y por respeto al nombre de Dios evita decir Dios. Usa cielos como sustituto reverente. Es una forma judía de decir lo mismo. El reino de Dios es el reinado de Dios en los corazones y vidas de quienes han nacido de nuevo y que un día será manifestado plenamente cuando Cristo reine visiblemente sobre toda la creación. El autor Warren Wiersbe dice: el reino de Dios no es principalmente un sistema político ni un territorio visible, sino el gobierno soberano de Dios manifestado en la vida de las personas que se someten a él con una dimensión presente y otra futura. Veamos qué dicen algunos autores acerca del reino de Dios y de su punto de vista del reino de Dios como paradoja. Para George Eldon Ladd, en su libro El Evangelio del Reino, dice que el reino de Dios es una realidad fundamentalmente paradójica porque no se deja atrapar en una definición simple o en un solo tiempo cronológico. Su obra sostiene que la mayor paradoja radica en que el reino es simultáneamente una realidad presente espiritual y una esperanza futura. Explica que el reino de Dios es un concepto complejo que Jesús nunca definió de forma única. Dice que actualmente vivimos en una superposición de dos edades, este siglo malo y el siglo venidero. Los poderes del futuro ya han penetrado en el presente. Dice que el reino fue una paradoja para los judíos. Preveían un reino que irrumpiría con poder para aplastar toda soberanía humana, como la piedra en el sueño de Daniel. Jesús revela un reino que viene como una semilla que puede ser rechazada. Vino de forma quieta, discreta y secreta. El autor dice que el reino es una paradoja, ya que el significado primero de reino, Malkut en hebreo, Basilea en griego, es la autoridad real o el derecho a gobernar del rey, y no necesariamente el territorio sobre el cual gobierna. Dice que la victoria de Dios ocurre en una serie de actos o etapas, lo cual resulta paradójico para una mentalidad que espera un juicio final inmediato. Para Ladd, vivir en el reino de Dios es vivir en la tensión de dos mundos. Es gustar hoy los poderes de la era futura, mientras todavía se experimentan las aflicciones de este siglo malo. Una de las facetas más sorprendentes de este misterio es que a pesar de ser el gobierno de Dios puede ser rechazado. No se impone con fuerza destructora, como la piedra que desmenuzó la imagen en el sueño de Daniel, sino que se ofrece como una semilla que debe ser recibida en el corazón voluntariamente. La iglesia es el pueblo del reino, pero no el reino mismo. Es el instrumento mediante el cual el gobierno de Dios se extiende y se hace visible en este siglo malo, mientras se espera la consumación final con la venida de Cristo. Analogía: para Ladd, el reino de Dios es como una invasión en territorio ocupado. El reino legítimo ya ha desembarcado y ha establecido cabezas de playa. El reino presente, asegurando la victoria final, aunque los ejércitos enemigos todavía ocupan gran parte del territorio y la redención total no ocurre hasta el día de la victoria final, el reino futuro.
El misterio del reino es como el amanecer antes de que salga el sol. La luz ya está presente y permite ver el camino, transformando la realidad de quienes están despiertos. Aunque el mundo todavía está técnicamente bajo las sombras de la noche y el sol aún no haya aparecido en toda su gloria y esplendor, el reino de Dios es como la autoridad de un gobierno legítimo durante una guerra. Primero es el derecho legal de mandar, su soberanía. Segundo es la cabeza de playa o territorio liberado donde los ciudadanos ya viven bajo sus leyes y protección, el presente. Y tercero es la victoria total y la paz definitiva cuando el enemigo es expulsado por completo de todo el país, el futuro. En resumen, el reino de Dios es la autoridad soberana del rey que crea una esfera de bendición presente y garantiza una gloria futura perfecta. El autor N.T. Wright argumenta que el reino es el hilo conductor que atraviesa toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, aunque muchos cristianos lo pierdan de vista. El autor en su libro Cómo Dios llegó a ser rey, describe el reino de Dios como una realidad profundamente paradójica y contraintuitiva, ya que la afirmación de que Dios se ha convertido en rey no parece encajar a simple vista con un mundo lleno de cáncer, injusticias y tiranías. Según este autor, existe una paradoja constante en el Nuevo Testamento. Dios actúa de forma completamente inesperada, cumpliendo exactamente lo que había prometido en las Escrituras, pero de una manera que nadie preveyó o deseó originalmente. Para Wright, la mayor paradoja es que el reino y la cruz son parte de una misma historia. Mientras que el mundo asocia el reino con el poder militar o el fin del mundo, los evangelistas presentan la crucifixión como el momento de la victoria y entronización de Jesús sobre los poderes del mal. El reino no se impone por la fuerza, sino que se manifiesta mediante el servicio y el sacrificio, subvirtiendo las nociones humanas de autoridad. Jesús redefine la realeza al actuar como el siervo sufriente que da su vida en rescate por otro. En las escenas de los juicios ante Caifás y Pilato ocurre una inversión paradójica. Aunque parece que Jesús es el juzgado, los relatos muestran que los jueces y sus sistemas de poder son los que están siendo juzgados y hallados faltantes ante la verdad de Dios. Wright sostiene que el reino ya ha sido inaugurado y que Jesús ya reina, pero esta soberanía se ejerce de una forma que a menudo parece vulnerable o escondida, como una semilla que crece, en lugar de ser un control utópico inmediato sobre toda la creación. Basado en Daniel 7, Wright explica que el reino llega cuando el Hijo del Hombre, que representa al pueblo sufriente de Dios, es vindicado y exaltado a la diestra de Dios, tras pasar por la humillación, estableciendo así un dominio que nunca será destruido. Wright afirma que el reino ya ha comenzado, con la vida, muerte y resurrección de Jesús. No es algo que solo pertenece al futuro, es una realidad presente, que debe ser implementada en el mundo hoy a través de la Iglesia, bajo la autoridad de Jesús, quien ya posee toda potestad en el cielo y en la tierra. Para Wright, el tema del reino es como una gran sinfonía, que comienza con un tema claro en el Génesis, la creación, atraviesa movimientos oscuros y tensos durante la historia de Israel, la desobediencia y el exilio, alcanza su clímax dramático en los Evangelios, la cruz y resurrección de Jesús, y concluye con un final glorioso en el Apocalipsis, que retoma y perfecciona el tema inicial. En resumen, la paradoja reside en que el reino de Dios ha llegado precisamente en el evento que parecía su derrota más absoluta, la muerte del Mesías en una cruz romana. El autor J. Dwight Pentecost, en su libro Venga tu reino, habla acerca del reino de Dios mostrando su carácter paradójico. Pentecost señala que el reino es descrito de formas que parecen opuestas entre sí, eterno frente a temporal. En algunos pasajes se presenta como estrictamente eterno, sin principio ni fin, mientras que en otros tiene un inicio, progreso y fin histórico. Universal frente a local, se describe como una soberanía absoluta sobre toda la creación, pero también como un reino local limitado a un territorio y pueblo específico. Directo frente a mediado. La paradoja reside en que Dios ejerce su soberanía directa e inmediata, pero también elige gobernar de forma indirecta a través de administradores teocráticos designados, como Adán, los jueces o los reyes. El autor destaca la situación histórica de Jesús como una paradoja teológica. Jesús vino como el Mesías legítimo, con el derecho legal y físico ante el trono de David, ofreciendo un reino real y literal a Israel. La paradoja es que a pesar de ser el portador de la soberanía de Dios, fue rechazado por los líderes de la nación, lo que llevó a la posposición de la forma davídica del reino y la introducción de una nueva forma o misterio del reino en la era presente. Pentecostés enseña que el programa del reino es el resultado del cumplimiento de los pactos
pactos incondicionales que Dios hizo con Israel: abrámico, palestino, davídico y el nuevo pacto. El reino terrenal fue ofrecido a Israel por el Mesías, pero debido a su rechazo, su forma davídica fue pospuesta hasta la segunda venida de Cristo, introduciendo en el intermedio la forma actual del misterio del reino que incluye a la iglesia. Analogía: para Pentecostés, la paradoja del reino es como un gran río con dos corrientes: una corriente profunda y constante que es la soberanía eterna de Dios sobre todo el universo, y una corriente superficial y visible que es su gobierno teocrático en la tierra, la cual fluye a través de la historia humana, encontrando obstáculos y desvíos como el rechazo de Israel, pero moviéndose inevitablemente hacia el mismo océano de victoria final. Finalmente veamos lo que dice la autora Jean Pollock Mitchell en su libro Sorprendido por la paradoja. Sostiene que el reino de Dios está escondido a plena vista porque, aunque es el centro de toda la Biblia y de la realidad, no coincide con nuestras definiciones humanas de éxito o influencia y exige una rendición total que preferiríamos evitar. Mitchell señala que es una paradoja que el reino se entregue tan pródigamente a aquellos que el mundo considera mínimos o menos importantes. Jesús no bendice a los que tienen éxito o son moralmente seguros de sí mismos, sino a los pobres de espíritu, los que lloran y los mansos. Mitchell afirma que nadie está fuera de la bienaventuranza, sin importar su nivel de condición, salario o historial moral. El reino celebra a personas improbables como Mateo, el recaudador de impuestos, o la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús, demostrando que la promesa es para los necesitados y reprobados, no para los autosuficientes. Para Mitchell, el acceso al reino es como una fiesta de invitados inesperados. No se entra por méritos o estatus social, sino por la invitación gratuita de un anfitrión que se deleita en llenar su mesa con aquellos que el mundo ha dejado fuera. En resumen, la autora propone que el reino de Dios nos invita a una vida de alegría radical y generosidad radical, donde aprendemos a disfrutar de la bondad de Dios sin culpa, mientras estamos listos para entregarlo todo por su causa. Para Mitchell, la vida del reino es como un invitado en un banquete ajeno. Puede disfrutar plenamente la comida y la comodidad de la mesa, porque reconoce que nada es suyo, sino un regalo del anfitrión, y por ello mismo está siempre dispuesto a ceder su asiento o compartir su plato con el que llega después. A diferencia de los reinos del mundo que se establecen por la fuerza, el reino de Jesús se extiende a través del sufrimiento y la debilidad. Mitchell recuerda que Jesús no vino a ganar amigos e influenciar sobre las personas, siguiendo un manual de éxito, sino que advirtió a sus discípulos que serían odiados y perseguidos. El reino no se vota para que entre en funciones, se vive como una subversión diaria al confesar que Jesús es el único rey. En esencia, para la autora, el reino de Dios funciona como una semilla de mostaza, una paradoja viviente donde lo que parece pequeño e insignificante a los ojos del mundo posee en realidad el poder expansivo y eterno del gobierno de Dios.